Hola, feliz día a todos. Bueno, este día voy a hablar del otro libro que quedé pendiente en el video de Emil Cioran, y es un libro que compré de forma intencionada como antídoto al Brevario de los Vencidos del rumano. Debo decir que tengo una tendencia natural al nihilismo, creo yo un poquito, me siento bastante cómodo en ese ámbito, así que suelo tratar de, de meterme un poquito de presión para salir de ese tipo de actitud, no necesariamente negativo o depresivo, sino que un poquito nihilista. Entonces debo meterme presión para activarme o ser un poquito más responsable, etcétera. Pero bueno, lo compré como antídoto, es como antídoto un poquito a Brevario y los Vencidos, y efectivamente me ha servido porque Brevario y los Vencidos fue un libro que me ha impactado, tal como lo comentaba en el video anterior, y Meditaciones no se queda atrás. Meditaciones ha sido escrito, fue escrito por Marco Aurelio, que ha sido reconocido como, o es conocido en Roma, fue conocido en Roma como uno de los 5 sabios, uno de los 5 gobernantes que se consideran de los mejores en la historia del Imperio Romano. Y bueno, en tiempos de Marco Aurelio fueron años de bonanza y de buena ejecución de las leyes, buena creación de las leyes, etcétera, de conquistas en el ámbito territorial, militar. Así que, bueno, Marco Aurelio es un tipo histórico que sabe de lo que habla y que en su momento practicó lo que hablaba. Marco Aurelio es un autor que se encajona, o bueno, perfectamente en una escuela estoica de filosofía. Es un autor con una escritura fantástica, igual, que escribe en parágrafos. Eso me gusta muchísimo porque son mensajes contundentes, son cortos y se hacen de muy fácil lectura. Para traducir eso de parágrafo o párrafo sería algo así como un versículo, ¿verdad? Aunque el versículo suele ser un poquito más corto, pero son 6, 8 versos, a veces un poquito más, puede ser un par de una página, pero son cápsulas muy potentes, con mensajes muy potentes en su mensaje, en su literatura. Bien, decía que Meditaciones lo compré un poquito como antídoto y realmente ha sido complementario, o sea, no han sido para mí antagónicos, sino que complementarios. Um, Porque aunque pudiera parecer que, bueno, Emil Cioran con Marco Aurelio, Emil Cioran es un nihilista que quiere mandar todo al carajo, y Marco Aurelio es alguien que quiere darle sentido, no solo a la persona, sino incluso al Estado, porque muchos de sus parágrafos y de sus recomendaciones estoicas pueden aplicarse incluso al Estado, ¿verdad? A la forma de gobierno, etcétera. O podrían ser leídas y deberían ser leídas por muchos gobernantes, pero al final de cuentas tienen muchísimos puntos de conexión, ¿verdad? Porque el nihilista de Cioran también podría ser una especie de estoico, ¿verdad? No, o sea, más oscuro, mucho más dark, mucho más eh, negativo, pero a la vez tiene muchísimo de estoico. Y tienen en común, bueno, el caso de Meditaciones me fascina porque es un libro sobre la vida, pero que pone en su base la muerte, o el inminente hecho de la muerte. ¿En qué sentido? En que reconoce de una forma anticipada algo que se pondrá muy en boga, sobre todo a principios del siglo XX, con, por ejemplo, un autor como Heidegger, al que se le atribuye el poner de nuevo en el centro el asunto de la muerte, de la angustia, o Kierkegaard, igual hablando de la angustia, hablando de ese motor que sería la muerte. Pues el caso de Marco Aurelio lo coloca ahí también, o sea, la muerte es un tema fundamental para su escritura, un tema fundamental para su libro Meditaciones, para sus consejos de vida de meditaciones. Pero ve a la muerte siempre, siempre lo causa, ahora ya no como una tragedia, no solo como una tragedia risible o que no irrelevante como sería Cioran, sino que lo estipula como un cauce natural, como son los estoicos, ¿verdad? La muerte es el cauce natural. Entonces, ¿para qué preocuparte de algo que es natural, es tan natural como la vida? E insiste con esa idea todo el libro, en el sentido
bueno, empieza el libro, Meditaciones, el libro uno es fantástico, empieza a hablar de, o sea, imagínense Marco Aurelio, un emperador que estaba en el top del mundo, o sea, ahí sí era el top del mundo, el imperio más grande, uno de los más grandes que ha existido en la historia, y empieza hablando de su abuelo, de su padre, de su madre, de su bisabuelo, y de un montón de personas, de sus tutores, de sus amigos incluso, y empieza a reconocer en ellos un montón de virtudes que a él le gustan, que a él le interesan, que él ha aprendido incluso, y cómo se han aprendido a manejar, etc. Meditaciones, es un mapa de vida. Y sí, bueno, para los que no son, para los que son o no son creyentes, yo sé que la Biblia es un libro fantástico, brillante, que también puede ayudarle a cualquiera, pero Meditaciones sería, no sé, el segundo en la fila quizás, o uno, así como los libros de Séneca también, pero es un manual de vida brillante, práctico, o sea, la filosofía no solamente como algo abstracto, de pensar en el ser, en el deber ser, en la forma de conocer, o la ética, la estética o la política, o sea, no tan abstracto, sino que los estoicos, y en el caso de Marco Aurelio, a partir de sus meditaciones, convierte la filosofía en vida, convierte la filosofía en consejos de vida. Y bueno, voy a permitirme leer un poco de lo que menciona. Bueno, es tan práctico, o sea, pareciera que es tan cíclico todo, que es otra idea muy marcada en su filosofía, que todo es cíclico y y precisamente porque todo es cíclico, lo que te sucede a vos hoy ya pasó muchísimas veces, y cuando en el mismo tiempo que estás, sigue pasando, y cuando dejes de estar, va a seguir sucediendo. Entonces, como la naturaleza, le habla mucho de la naturaleza, del ciclo, de esa rueda que va de forma automática, y que nosotros somos básicamente hormigas que vamos en esa rueda, viviendo las cosas que otros vivieron, y que otros vivirán, y que otros están viviendo en este momento, y le quita toda la potencia a la muerte. No niega que haya un cierto temor, pero dice, ¿para qué? Esa es una de las preguntas claves en meditaciones. ¿Para qué temer a la muerte? Y bueno, repito, son dos libros fantásticos, y Meditaciones me vuelve a tocar muchísimo porque bueno, yo siempre tenía esa ansiedad o no tanto, bueno, sí temor, pero ese pensamiento recurrente de muerte, o que me acompaña desde pequeño. Y bueno, le quita, como dicen, 3 rayas de intensidad a los temas, al tema de la muerte. Y bueno, vuelve a centrarte en el hoy, pero ya no tanto como no lo hace, y aquí sí difiere con otros, por ejemplo con Cioran, que no le quita relevancia a la muerte para darle potencia a lo carnal, o a la materia, a las sensaciones humanas, sino que aboga, por así decirlo, por un punto intermedio, por un punto más equilibrado. Y otra cosa muy importante en él es su función, o sea, la función de la persona. Un punto que me encantó de Marco Aurelio, y creo que en ese sentido debe ser muy reivindicado bueno, por corrientes de izquierda, o por corrientes de tipo colectivista, es que toda su obra está marcada por la relevancia en este punto del deber de la persona, pero no solamente con él, sino que con el colectivo. Es decir, lo que es bueno para la ciudad es bueno para mí. Entonces, lo que es bueno para la ciudad, sí, para la ciudad, lo que es bueno para el colectivo es bueno para mí. Y que todos mis esfuerzos deben ser, obviamente, para mí, pero mirando al colectivo. Y de hecho, a veces lo coloca en primer lugar. Que nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros esfuerzos deben ir al colectivo. Y igual, como repito, es un autor que no sé qué tan reivindicado ha sido por la izquierda, pero a mí me pareció clarificador, fantástico su forma de ver las cosas. O sea, le quita intensidad a la muerte o lo que va a ser posteriormente, y le da potencia al hoy, a la hora, a la vida, y le da potencia al colectivo, como un sentido de vida, de decir, bueno, hacerlo por el colectivo. Y en la ciudad, en lo colectivo, en la ley,
bueno, siguiendo un poquito a esa honra de su ciudad. Bueno, claro, el emperador tenía que tener un sentido patriótico, por así decirlo, fuerte, pero, pero en eso le termina dando un poquito de sentido a la vida. Pero cuando se trata de ver la vida o la muerte como una tragedia, ahí sí, ahí se lo quita, ¿verdad? Diciendo que es natural la muerte, que no te preocupes, vos haces lo que te toca, tu función, el lugar, tu posicionamiento en la vida, hacer lo que te toca, si sos soldado, sos buen soldado, bueno, en fin, si sos artesano, sos buen artesano, etc. Así que igual, o sea, reivindica la vida, pero de una forma mucho más equilibrada, una forma más estoica, porque es estoico, de una manera más prosocial y más constructiva desde el punto de vista colectivo y de la sociedad. Cosa que en Cioran no pasaba. Cioran es como que no importa. Viví, viví intenso, pero o sea, no hay ningún tipo de sentido más allá de eso. En cambio, en Marco Aurelio sí hay sentido y lo colectivo para él es fundamental. Así que bueno, eso ha sido Meditaciones. Me parece un libro de esa palabra de cabecera, y para mí es un libro de cabecera de ahora en adelante que voy a consultar en muchísimas situaciones porque es un faro absoluto de ideas, de cuestiones prácticas, y se los recomiendo al 1000%. Gracias.